la Constitución del 79, que este señor quiere que se regrese, es social de mercado igual que la Constitución del 93. O sea, ambas, bajo el modelo económico que él acusa, con el término, son neoliberales. La Constitución del 79 es neoliberal y la Constitución del 93 también es neoliberal bajo los conceptos reducidos que ellos manejan. Por aquí tenemos un video. Este video sí lo vamos a dedicar algunos minutos. Este señor que voy a mostrar, no sé el nombre de él, pero supuestamente es el más inteligente de todos los que defienden regresar a la Constitución del 79. Este video me lo envió una amiga que está creando su partido político, es una patriota, pero que todavía tiene, bueno, a mi juicio, lamentablemente, la intención de creer que hay que regresar a la Constitución del 79. Y es una locura, pues es un absurdo, siempre discuto con ella sobre este punto, pero vamos a ponerle video, porque este es el más inteligente de todos los que defienden regresar a la Constitución del 79. Parece que es el papá de Pavel, creo, no lo sé, no lo sé, pareciera, pero es un señor, ¿no?, sordito, y vamos a escuchar paso por paso lo que dice y nos vamos a detener en cada una de las cosas que consideremos si son incorrectas. El problema esencial en el Perú, señores, no son los gobiernos, el problema esencial es el modelo económico. A ver, el señor dice que el problema esencial del Perú no son los gobiernos, o sea, no importa si el gobierno es corrupto, no importa si el gobierno puede hacer una dictadura, no importa si el gobierno puede ser ineficiente, no importa si el gobierno sea ladrón, no, lo que importa para este señor es el modelo económico, o sea, el modelo de economía social de mercado. Eso es, en estas pocas palabras que he podido escuchar hasta el momento, a lo que se le atribuye el problema del Perú. El problema del Perú es el modelo económico que hay en el Perú, según este caballero. No son los gobiernos, no son los corruptos, no son los choros, no son los gobernadores regionales delincuentes, no son las mafias criminales. No, eso no es nada. Eso no. El modelo económico. Ahí radica todo el problema. ¿Qué modelo económico? Por el modelo económico neoliberal. Neoliberal le llaman. Ellos van a matar. Dicen que por el modelo económico neoliberal, ellos, no sé a quién se refiere, supongo que será esa supuesta derecha que existe en el Perú, que ya se ha dicho que no es de derecha, ellos mismos lo han confesado, no somos de derecha, pero ellos pueden matar. Dicen que el modelo neoliberal del sistema que tenemos es el gran problema en el Perú. El neoliberalismo es un peyorativo, no existe una sola escuela económica que se autodefine como neoliberal, no existe, es un invento, es una palabra peyorativa, es como decirle zurdo a la gente izquierda, no existe una escuela económica que se llama Escuela Económica Zurdos de Mierda, no existe, ¿ok? Como no existe, es un peyorativo, entonces también la izquierda lo hace muy bien, crean palabras peyorativas, diatribas, mancillantes, que lo que buscan es poder darle chapas a los modelos económicos. Lo que ellos llaman neoliberal puede ser el consenso de Washington, puede ser las políticas económicas de Ronald Reagan, puede ser las políticas económicas de Margaret Thatcher, pueden ser las políticas económicas aplicadas después de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, la Alemania destruida, ¿no?, junto con el Plan Marshall, donde se inyectó a más de 20 mil millones de dólares a todos los países afectados precisamente por Estados Unidos. También, pues eso podría ser el neoliberalismo. Como bien saben ustedes, la primera vez que se usó la palabra neoliberal fue en 1922 por Max Adler. Este tipo era un socialista y en uno de sus textos le llama en 1922 neoliberal a Ludwig von Mises, ¿ok? Uno de los grandes padres de la Escuela Austríaca de Economía después de Menger, obviamente. Y lo llama neoliberal porque considera que lo que dice Mises es un revisionismo del liberalismo clásico, cosa que obviamente lo usa de forma peyorativa, neoliberal. Mises no lo acepta, nadie lo acepta. En la década del 30, 1930, un nazi utilizó también el término, un tal Omar, no se terminó concretando. En 1938 está el coloquio de Walter Lippmann, que era un periodista norteamericano que había escrito un libro y que se fue a Francia para traducirlo al francés. Era muy admirador de Keynes, pero también tenía algunas intenciones interesantes y cercanas con el liberalismo. Admiraba a Hayek, pero también a Keynes. En 1938 se juntan en este coloquio un grupo de intelectuales, no todos liberales, muchos de ellos también intervencionistas keynesianos, y en ese conversatorio se propone utilizar el término neoliberal para encontrar un punto medio entre el socialismo, nazismo, estatismo, contra el liberalismo clásico absoluto laissez-faire. En el medio del liberalismo clásico laissez-faire
y en el otro lado estaba la intervención del Estado en todas sus expresiones, en el medio tenemos que crear una doctrina tibia del medio. En ese momento, Alexander Rousseff propone que se conozca este nuevo movimiento como el neoliberalismo, o sea, nuevo liberalismo. Hayek y Mises, que estaban ahí, no lo aceptaron, no aceptaron el término. Sin embargo, llegó la Segunda Guerra Mundial y esto se cayó. Y no se volvió a hablar, no se aplicaron medidas, no había unos puntos claros, no había una escuela económica, no se reunieron después a decir, bueno, reunión de neoliberales, por favor. Eso no pasó, no ocurrió, no aconteció jamás. Habrán habido reuniones de aquellos que pensaban en crear una nueva doctrina, pero nunca le llamaron coloquio neoliberal, reunión de neoliberales. Eso es un invento evidente y absoluto de la izquierda. Entonces, ¿qué es lo que pasa después? Después de 1938 viene pues la famosa la Segunda Guerra Mundial, cae en Alemania y en Alemania se tienen que recuperar. Alemania es prácticamente subyugada ante los norteamericanos y los soviéticos, se parten Alemania, se la reparten y los alemanes tienen que salir del problema. En la década de 1930 había un grupo de universitarios intelectuales que habían encontrado una forma de ver la economía distinta a los liberales clásicos. Estos nuevos intelectuales creían que el liberalismo clásico era importante, pero que tenía algunas fallas. Estos señores se conocen como ordoliberales. Los ordoliberales, de la escuela de Friburgo, son los que van a empezar a... Ellos existe la escuela ordoliberal. Por eso que sí se le puede decir que existe el ordoliberalismo. Y tenían puntos. Por ejemplo, un ordoliberal, a diferencia de un liberal, cree que el mercado tiene fallas. El liberal cree que el mercado es perfecto. El ordoliberal dice el sueldo mínimo tiene que existir. El liberal clásico dice el sueldo mínimo no tiene que existir. El ordoliberal dice que la propiedad no puede ser absoluta, mientras que el liberal clásico piensa que sí. El ordoliberal piensa que los impuestos tienen que ser progresivos, el que más gana más paga, mientras que el liberal clásico no piensa así. Entonces, hay algunas diferencias, son primos hermanos, creen en la libertad de mercado, pero sin embargo el ordoliberal no es tan liberal como quisiéramos. ¿Ok? Esto pasa en 1930, acaba la Segunda Guerra Mundial en la década del 40 y Alemania necesita urgentemente de un modelo económico que lo salve, que lo rescate. Y ese modelo económico dicen que sea el ordoliberalismo. Y había un partido cristiano que lleva las propuestas ordoliberales asumidas en su plan, pero le faltaba algo al ordoliberalismo. ¿Qué le falta al ordoliberalismo? Al ordoliberalismo le falta algo social. Una ayuda social, está bien, hay que hacer dinero, hay que apoyar, hay que cobrar impuestos, pero nos falta el componente social. Por eso que como eran cristianos los que estaban ahí, dijeron, bueno, agreguémosle al ordoliberalismo el principio de subsidiariedad de la Iglesia Católica, de la doctrina de la Iglesia Católica, que dice algo así, que en momento de emergencia se pueden usar fondos públicos para ayudar momentáneamente a quien lo necesita. A quien pasa hambre, a quien ha perdido a su familia y no tiene casa, a quien ha perdido su trabajo y no tiene para poder vivir, a quien vive en la calle, a quien no tiene salud, a quien no tiene educación. Hay que utilizar el principio de subsidiariedad, unirlo con el ordoliberalismo y en ese momento cuando se juntan, explosiona algo conocido como economía social de mercado. La economía social de mercado ha ido evolucionando con el tiempo y para algunos esa economía social de mercado es los socialdemócratas modernos, los partidos, por ejemplo, donde gobiernan los países nórdicos, Noruega, por ejemplo, Suecia, ¿no? Han aplicado un libre mercado en algunos casos, pero tienen un estado de bienestar gigante, entonces ahí aplica el sistema o el principio de subsidiariedad. Entonces, no podemos, si a eso le llaman neoliberalismo, acá, hablemos de lo que le habla el neoliberalismo. ¿Quién es el padre del neoliberalismo? Podríamos seguir hablando, seguir conversando y decir el neoliberalismo le llaman incluso a lo que propuso la escuela monetarista de los Chicagos en Estados Unidos, encabezado por Milton Friedman. Y eso es monetarismo, eso no es en ningún caso neoliberalismo. El neoliberalismo, a mi juicio, personalmente, es lo que yo pienso y lo que yo pongo en mi libro. El neoliberalismo no existe como doctrina económica, no existe como escuela económica, existe como un insulto peyorativo, existe como una diatriba para dirigirse a todo aquello
que no entiende la izquierda. Todo lo que la izquierda no entiende, todo lo que su cabecita y sus 3 neuronas no lo comprenden, le llaman neoliberal. Todo. Bueno, vamos entonces a seguir escuchando a ese señor. La derecha. La derecha no le tiene miedo a Cerrón. Inclusive Cerrón podría ser presidente del Perú. Si Cerrón acepta, ¿no es cierto? Si Cerrón acepta no tocar el modelo económico neoliberal de la Constitución del año 93, Cerrón puede ser presidente. Él dice que la derecha, ¿pero qué es derecha? O sea, repetir como un lorito la derecha, los mercantilistas pueden ser de izquierda, pueden ser de derecha. Por ejemplo, Pedro Castillo fue un mercantilista. Pedro Castillo se alió con un grupo de empresarios más pueblerinos, de menor rango, ¿no? Menos populares, pero eran empresarios, y lo ayudaron en algunas cosas, y cuando este tipo llegó al poder, le entregó a esos empresarios concesiones. Empresas recién creadas, le entregó concesiones y luego recogió una parte de ese dinero para sí, creó su propia mafia, una pequeña mafia. Eso es mercantilismo. Y el mercantilismo puede ser de izquierda, como en el caso de este señor, o puede ser de centro, porque tampoco de derecha, lo de Keiko, porque ella misma ha dicho, yo no soy de derecha. Keiko también es mercantilista. Y algo que tengo que reconocer es que la mayoría de gobiernos que hemos tenido, la enorme mayoría, son mercantilistas. Hay lobbies gigantescos trabajando en el Congreso. Los lobbies existen. Los congresistas de la República del Perú han trabajado para los intereses de grandes empresarios. Eso es verdad. Eso es innegable. La diferencia entre la izquierda y la derecha es que la izquierda, la falsa derecha, por favor, cuando ataca a estos socialdemócratas, que son los de la derecha supuestamente, los atacan por envidia, porque ellos quisieran tener el poder que tienen los otros para poder, valga la redundancia, robar la grandes cantidad de dinero que roban los otros. Esto solo se cambia con una estructura profunda del sistema. Y para ello, la cosa no va a estar muy ligera ni muy democrática posible. O sea, si ustedes nos dan la oportunidad de llegar al poder, sea el candidato que sea, ustedes nos permiten llegar al poder y el Congreso no nos deja gobernar, nosotros vamos a someter a un referéndum. Si el Congreso no lo niega, vamos a hacer cuestión de confianza legítima. Y si el Congreso se pone muy salsa, vamos a hacer las cuestiones de confianza necesarias. Pero el pueblo, si me eligió o eligió al gobierno para poder aplicar las medidas económicas, si hacemos un referéndum y la gente acepta y el Congreso no lo permite, bueno, veremos qué pasa en ese momento. Pero las cosas claras y el chocolate caliente. Antauro puede ser presidente. A lo que tiene temor la derecha, los grupos internacionales, el poder globalista. El poder globalista es un poder mercantilista, es un poder progresista. Los globalistas son progres, los globalistas no son liberales, son progresistas, y el progre requiere el aparato del Estado. Es a cambiar, anular esta constitución fujimontesista del año 93, porque esa es la constitución de la corrupción, del saqueo. Eso no es verdad. La Constitución del 93 se parece mucho incluso a la Constitución del 79. Siempre lo hemos dicho en este programa, se parecen bastante. Con algunas diferencias, evidentemente, no hay tanta intervención del Estado en la Constitución del 93 frente a la del 79. La Constitución del 79 tiene mucha intervención del Estado. El Estado te da el derecho a la vivienda digna. El Estado puede tener fines empresariales exclusivos. O sea, el artículo, por ejemplo, 114. Vamos a ver los principios generales del régimen económico de la Constitución del 79 mientras estamos en el programa. Dice, por ejemplo, el artículo 110 de la Constitución del 79 dice: el régimen económico de la República se fundamenta en principios de justicia social orientadas a la dignificación del trabajo como fuente principal de riqueza y como medio de realización de la persona humana. El Estado promueve el desarrollo económico y social mediante el incremento de la producción y de la productividad, la racional utilización de los recursos, el pleno empleo y la distribución equitativa del ingreso. O sea, el Estado tiene un rol distributivo, tiene un rol de distribuir o redistribuir los ingresos. Claramente lo dice acá, le da un poder al Estado sobre la economía gigante. Con igual finalidad, fomentan los diversos sectores de la producción y define el interés de los consumidores. Escúchese bien, por favor, abran oídos. Con igual finalidad, fomentan los diversos sectores de la producción, fomenta, y define, escúchese bien, define el interés de los consumidores. ¿Cómo el Estado va a definir el interés de los consumidores? ¿Cómo el Estado va a decir
¿A qué le puedo tener yo interés para consumir un producto o un servicio? ¿Cómo el Estado va a hacer cálculo de los 20 millones, 22 millones que eran en ese momento, no lo recuerdo? ¿Cómo el Estado puede hacer cálculo? Eso es una locura. ¿Cómo el Estado podría saber el interés de cada uno de los consumidores de la patria? Él lo quiere definir, el Estado lo define, dice el artículo 110 de la Constitución. Mira hasta qué punto el Estado interviene en la producción, de decirle a los productores, a ver, esto vas a producir, esto también, esto no vas a producir. ¿Por qué? Porque yo intuyo que esto no es interés de la gente. No, esto no va a ser de interés. ¿Se han dado cuenta el nivel de intervencionismo? El nivel de intervencionismo del Estado en la Constitución del 79. Luego, en la Constitución del 79, en el artículo 111, dice: el Estado formula la política económica y social mediante planes de desarrollo que regulan la actividad del sector público y orientan en forma concertada la actividad de los demás sectores. La planificación, una vez concertada, es de cumplimiento obligatorio. O sea, si el Estado decide, porque tiene el poder para hacerlo, de que en este año el plan de gobierno o la política económica va a ser keynesiana, se hace keynesianismo puro. O sea, el Estado obliga a los empresarios a adecuarse a un sistema económico que ellos han definido como correcto. Esto es lo que está pasando, ¿ah? Bueno, el artículo 112 dice: el Estado garantiza el pluralismo económico. O sea, puede haber varios tipos de economía dentro de un sistema económico. La economía nacional se sustenta en la coexistencia democrática de diversas formas de propiedad y de empresa. Las empresas estatales, privadas, cooperativas, autogestionarias, comunales y de cualquier otra modalidad actúan con la personería jurídica que la ley señala de acuerdo con sus características. Artículo 113. El Estado ejerce su actividad empresarial con el fin de promover la economía del país, prestar servicios públicos y alcanzar los objetivos de desarrollo. O sea, el Estado puede ejercer una actividad empresarial con la Constitución del 79, en cualquier caso. Luego en el 114 dice: por causa de interés social. ¿Quién define qué es interés social y qué no es interés social? Lo define el mismo Estado. O seguridad nacional, la ley puede reservar para el Estado actividades productivas o de servicios. O sea, por ejemplo, con la Constitución del 79, el gobierno de Dina Boluarte podría decir: bueno, la luz es de interés social, así que la luz no puede estar en manos de privados, vamos a estatizarla y solamente el Estado podrá utilizar o dar servicio de luz eléctrica. No puede haber ninguna otra empresa. En otro gobierno de zurdos podría venir alguien y decir: mira, ¿sabe qué? La telefonía tiene que ser de interés nacional, porque todos socialmente lo usan, de interés social. Entonces va a ser estatizada y solamente será una empresa pública la que explote o la que dé el servicio, de telefonía. Las minas de interés social, así que vamos a estatizarlas y solamente serán empresas públicas las que puedan explotar los recursos naturales del Perú. Ese es el poder que tiene la Constitución del 79. Este señor que está hablando, que es el más inteligente de la gente de izquierda, dice lo siguiente: que el problema es el modelo económico neoliberal, dice, de la Constitución del 79. Sigamos escuchando. Ellos no quieren que se toque esa Constitución. Ellos no quieren que se toque. Falso. Nosotros queremos incluso cambiar el sistema económico. Queremos cambiarla de economía social de mercado a economía de libre mercado o simplemente economía de mercado. Porque si la economía no es social de mercado, ¿de qué es? La economía sirve a la sociedad. El mercado sirve a la sociedad. El mercado está integrado por individuos de carne y hueso que intercambian derechos de propiedad libre y espontáneamente. Entonces, eso se da en un contexto de sociedad. Entonces, la economía social de mercado es redundante. Yo le quitaría social y me quedaría solamente con economía de mercado. Algunos dicen hay que poner economía de libre mercado, ¿no? Ellos van a matar por eso, van a tumbarse gobiernos. Porque esa es la clave de todo este problema que tiene el Perú, es la Constitución del 93. Y por eso que cuando nosotros decimos, ¿no?, que el punto primero que tiene que verse en nuestro país si queremos recuperar nuestra independencia económica
si queremos nosotros tener bienestar, si queremos industrializar el país. Opa, ¿qué tal golazo? A ver, tenemos independencia con la Constitución del 93. El Perú no ha emprendido, el Perú no ha podido hacer dinero, el Perú no ha podido crecer económicamente, ha podido avanzar. Un grupo de peruanos no lo ha podido hacer. Hay que llegar a ese grupo de peruanos, pero definitivamente no vamos a llegar a ese grupo de peruanos que no pudieron salir de la pobreza. No vamos a poder llegar a ellos con la Constitución del 79 o con una Constitución socialista. Definitivamente eso no va a poder pasar. Es imposible que ocurra. Sería criminal creer en nuestra cabecita que la manera de llegar a ese 20% de pobres con los que no se pudo llegar en su mejor momento, se logra sacarlo de la pobreza aplicando industrialización, algo que en el Perú ya se intentó desde el 62 hasta los 90, 28 años de industrialización, la ley de industrias, de la sustitución de las importaciones por productos nacionales fabricados acá. En el Perú hubo industria nacional, financiada con el dinero de todos los peruanos, estatizadas. Casi todas las empresas principales en el Perú para los inicios de los 90 estaban en manos del Estado. Velasco se preocupó de eso. Bermúdez siguió reformando, quitando o expropiando, por ejemplo, las tierras o los latifundistas y entregándose a las cooperativas, donde había un personaje del Estado gobernándolo todo. Esto de la industrialización ya ocurrió. Ya lo pasamos. El resultado fue un fracaso absoluto. Creer que este señor, con sus ideas, u otros intelectuales supuestos de izquierda, van a lograr lo que Velasco no pudo, lo que Bermúdez no pudo, lo que Belaúnde no pudo, lo que Alan García no pudo. Porque del 85 al 90 Alan fue una persona de izquierdas, totalmente de izquierdas. Entonces, creer que con la industrialización vamos a mejorar la vida de los que menos tienen es un absurdo, pero totalmente absurdo. Si quieres de alguna u otra manera promover la industria, promoverla, pues hay que darle facilidades a los empresarios gamarreros. Algo de lo que Perú es muy bueno es en el tema, por ejemplo, de la tela, de los productos que se exportan. Bien, sentémonos a hablar con ellos, no hay que dar privilegios, obviamente, pero hay que ver un plan suficientemente sólido para que el Perú se convierta en potencia textilera. Vamos de repente a las zonas donde el Perú espárragos, por ejemplo, exporta, paltas, por ejemplo, exporta, arándanos, por ejemplo, exporta. Bueno, sentémonos con estos productores para ver cómo, de qué manera, sin dar ningún tipo de privilegio, insisto, podríamos potenciar las exportaciones de estos productos y que Perú se convierta en un país exportador de estos productos y que el mundo le compre al Perú más de lo que ya nos compra. Exportemos el pisco, ¿por qué no? Exportar el pisco, exportar otros productos que el Perú tiene. Pero no hay que ir a darle privilegios a nadie, ni mucho menos creer que con la industrialización obligatoria y estatal vamos a lograr nosotros verdaderos cambios en el Perú. Bueno, seguimos escuchando a este señor. Si queremos desarrollar la economía, si queremos que tú joven, tú estudiante tengas trabajo... Pero sí, a ver... O sea, ese señor cree que si... terminamos de escuchar. Primero que tenemos que anular esa constitución. O sea, nosotros anulamos la constitución del 93, según este señor, y automáticamente va a haber un proceso donde tú vas a encontrar trabajo de la nada. ¿Cómo se generan nuevos puestos de empleo para este señor? ¿Cuál es la fórmula para este personaje de crear nuevos puestos de empleo? ¿Cómo se hace? Con empresas públicas, supongo, para este señor. Empresas públicas cuyos sueldos se pagarán con el erario público y son puestos de trabajo justamente para los allegados al poder socialista. Los liberales entendemos que la mejor manera de generar puestos de empleo es, insisto, absolutamente necesario decirlo, con puestos privados. Y para que hayan nuevas empresas invirtiendo en tu país, generando nuevos puestos de empleo, lo que tiene que haber es un respeto a las normas vigentes. No tienen que haber calles cerradas ni carreteras bloqueadas. No tiene que haber un grupo de vándalos neosenderistas quemando policías. Tiene que haber un orden y un respeto a la propiedad privada, cosa que en el Perú no está viendo. Por consecuencia, se está espantando la inversión privada y eso genera que no hayan nuevos puestos de empleo privados pagados con el dinero de las ganancias de una empresa privada. Este señor pareciera que quiere proponer solamente empleos públicos.
empleos públicos. Cuando hay saqueos y bloqueos de carreteras, no hay inversión, porque no hay respeto a las normas. Y restituir la Constitución del año 79. Muy curioso, porque él dice que el sistema económico de la Constitución del 93 es neoliberal. Como ustedes saben, en el artículo 58 de la Constitución del 79 dice claramente lo siguiente: la iniciativa privada es libre, se ejerce una economía social de mercado. Eso es lo que dice el artículo 58 de la Constitución del 93. Y en la Constitución de 1979, la que este señor tanto ama, dice lo siguiente en el artículo 115: la iniciativa privada es libre, se ejerce en una economía social de mercado. O sea, la Constitución del 79, que este señor quiere que se regrese, es social de mercado igual que la Constitución del 93. O sea, ambas, bajo el modelo económico que él acusa, con el término, son neoliberales. La Constitución del 79 es neoliberal y la Constitución del 93 también es neoliberal bajo los conceptos reducidos que ellos manejan. Entonces, ¿cómo querer regresar a una Constitución que tiene el mismo modelo económico que la del 79? ¿Cómo? O sea, que la del 93, perdón. Vamos a regresar a la Constitución del 79 porque la del 93 es neoliberal y la del 79 también, pero hay que regresar a ella. No hay ningún tipo de sentido. Sigamos. Restituir la Constitución del 79 para darle estabilidad y gobernabilidad al país. Él cree que por la Constitución hay inestabilidad. No, señor. El problema del Perú es un problema de gobierno, es un problema de instituciones, no es un problema de constituciones. La Constitución del 93 te brinda un montón de derechos en el artículo 2. Incluso te da derechos que no están citados ahí, también los puedes tener. El problema no es la Constitución, el problema es el sistema que no se adecúa a la Constitución. Por ello es importante tener un gobierno fuerte, un gobierno al que no le tiemble la mano de ejecutar el plan de gobierno con el que llegó al poder. Un gobierno que aprenda a hacer las reformas sin temor a que te vayan a criticar o te vayan a tachar de lo que sea, o que venga la Corte Interamericana a querer someterte. Un gobierno que le diga no y se ponga los pantalones a los mercantilistas, a los oligopolios. Eso se puede lograr con la Constitución del 79. Bueno, sigamos escuchándolo. No es porque esa Constitución sea la mejor del mundo, no. Esa Constitución es un medio, es un instrumento. ¿Para qué? Para anular la Constitución del 93. O sea, lo único que buscan estas personas es anular la Constitución del 93. Ellos simplemente odian, aborrecen, detestan totalmente la Constitución del 93. Simplemente no la quieren. No importa si la Constitución del 79 es mejor o es peor. No importa. Ellos simple y llanamente odian la Constitución del 93. Y como la odian, entonces lo que van a hacer es simplemente buscar que se anule. No entran en razón, no tienen verdaderos motivos sólidos, contundentes, no tienen un argumento fuerte de por qué, simplemente porque quieren anular la Constitución del 93, ya que esa Constitución ha permitido demostrar que el modelo social de mercado es mejor que el modelo socialista, ¿verdad?, que se quiso implementar en todas las reformas velasquistas. Entonces, ellos se dan cuenta que el modelo social de mercado es mejor, pero algo más, ellos tácitamente están asegurándonos algo: ese modelo social de mercado es mejor que lo que ellos proponen, pero no es suficiente para los que somos liberales. Los liberales decimos, si le damos más libre mercado sería mucho mejor todavía. O sea, tú tienes acá, la economía social de mercado es un punto medio. Acá está el socialismo más recalcitrante y acá está el liberalismo. Con el socialismo de Velasco fuimos un fracaso. Con la economía social de mercado hemos crecido considerablemente y hemos sacado 34% de peruanos de la pobreza y el 16% de peruanos de la extrema pobreza. ¿Ok? Entonces tú tienes una opción. Si ese norte te está yendo bien, ¿por qué vas a ir para atrás? Serías un enfermo si te vas para atrás. Nosotros proponemos ir más para adelante. O sea, ser más liberales. Porque sabemos que ahí está verdaderamente la clave de nuestro éxito. En liberar la economía para que el Perú sea un país verdaderamente que llegue a sacar de la pobreza a la mayor cantidad de peruanos posible. No vamos a negarnos, siempre van a haber pobres en los países. En todos los países del mundo hay pobres. Hay que luchar, hay que pelear para que no hayan la cantidad que tenemos hoy. Hay que dar, a través del subsidio de educación y salud, que es a través del sistema de voucher, una mejor educación y una mejor salud. Hasta el momento, este señor no ha dicho nada, absolutamente nada, con respecto a la verdad. O sea, no hay ningún motivo para cambiar el modelo económico.
Ninguno. O sea, yo quiero cambiarlo para mejor. O sea, yo quiero que el modelo económico del Perú sea de libre mercado. No un modelo económico social de mercado, sino un modelo económico de libre mercado. Chao, viejito.